Continuamos con el curso de inteligencia artificial y vamos a hablar de agentes inteligentes. Dentro de la inteligencia artificial, un área que ha ganado relevancia en las últimas 2 décadas es el desarrollo de agentes. Esto ha surgido, por un lado, por la necesidad de abordar problemas complejos que son muchas veces difíciles de tratar por un sistema monolítico o que son de naturaleza distribuida, ya sea porque los datos o los procesos están distribuidos. Por otro lado, hay muchos autores donde consideran que ciertos comportamientos inteligentes, más que ser modelados como conductas complejas individuales, pueden surgir de la interacción de conductas simples. Esto ha llevado a revisar muchas de las líneas principales de la IA, con este enfoque orientado a agentes, como es el reconocido libro de inteligencia artificial de Russell Norby, en 2009. Dada la relevancia del tema, en este libro se incorpora este capítulo para dar una introducción a los agentes inteligentes. Luego de dar algunas motivaciones a la noción de agencia, en primer lugar se presenta el enfoque individual de agente. En esta dirección se plantean un modelo teórico y distintas arquitecturas, haciendo énfasis en las que se basan en los sistemas intencionales, las cuales consideran que las acciones que realizan los agentes son consecuencia de ciertos estados mentales, como sus creencias, información que posee y de su entorno, sus deseos, objetivos ideales e intenciones, objetivos que decide alcanzar. Luego se presenta una introducción al lenguaje Hudson, como ejemplo de un lenguaje que permite implementar agentes concretos de razonamiento práctico, sistemas PRS. En la última sección se presentan los tópicos relevantes a los aspectos sociales de los agentes en los sistemas multiagentes, como las características a considerar para que la performance de estos agentes en sociedad sea adecuada. Se plantea la necesidad de un protocolo de comunicación e interacción y algunas de las formas de interacción más relevantes, destacando la negociación. Se acompaña este capítulo con la biografía que se ha citado en las distintas secciones y que servirá al lector para ampliar y profundizar la cobertura de los temas que se han desarrollado. Hagamos una introducción. En los últimos años se ha incrementado el diseño e implementación de sistemas multiagentes, MAS, para abordar el desarrollo de sistemas distribuidos complejos. Estos sistemas están compuestos por agentes autónomos que interactúan entre sí, aplicaciones orientadas a los agentes que se han utilizado en distintos dominios, como el comercio electrónico, sistemas de gestión de procesos distribuidos, sistemas de control de tráfico, etc. En gran parte, esto se debe a que el paradigma de sistemas multiagente ofrece un conjunto de conceptos y técnicas para modelar, diseñar e implementar sistemas distribuidos complejos. Hay distintas razones que sostienen la importancia de un enfoque de la IA distribuida. Muchos de los problemas están físicamente distribuidos. El mundo está compuesto por entidades autónomas que interactúan entre sí y con el entorno. Uno de los principales objetivos de este enfoque de la IA es resolver problemas que son muy complejos para abordarlos con un sistema monolítico y además entender los principios subyacentes al comportamiento de múltiples entidades del mundo denominadas agentes, sus interacciones y cómo producen un comportamiento general del sistema multiagente, el MAS. La noción de agencia surge como ilustra el aporte y confluencia de distintas líneas de trabajo, como el eje principal de la inteligencia artificial distribuida, pero también puede considerarse como un nuevo enfoque de la ingeniería de software orientada a agentes, la OSE. Por otra parte, podemos ver como una evolución de programación orientada a objetos, donde estos objetos van a tener mayor autonomía decidiendo qué método ejecutar y cuándo hacerlo. Todos estos enfoques han podido concertarse a su vez, dado los avances del soporte que le da el área del sistema distribuido y redes. Cuando se hace referencia a la noción de agente, surgen 2 ámbitos de trabajo a similitud con lo que sucede a nivel humano: el agente en sí mismo, aspectos personales, y los conjuntos de agentes, aspectos sociales. En muchos escenarios, los agentes que conforman el sistema necesitan interactuar de diferentes maneras con el fin de cumplir sus metas o mejorar su desempeño. El objetivo de estas interacciones pueden ser de diferente naturaleza: intercambiar información u objetos, coordinar acciones, negociar, colaborar, competir, etc. En este capítulo se tratarán principalmente los aspectos individuales de la agencia y luego se verá cómo los agentes conforman los llamados sistemas multiagentes. Vamos a denominar qué es un agente. Un agente es una entidad física o virtual que posee ciertas características generales. Es capaz de percibir el entorno y tener una representación parcial del mismo. Es capaz de actuar sobre el entorno. Puede comunicarse con otros agentes, pueden ser humanos o no, que comparte su hábitat.
tiene un conjunto de objetivos que gobiernan su comportamiento y posee recursos propios. Para ver qué elementos distinguen a un agente de software de otro tipo de programa, presentaremos algunas definiciones. Según Norvin Russell, un agente inteligente es aquel que puede percibir su ambiente mediante sensores y actuar sobre ese mediante efectores o actuadores. Estos autores definen como meta de la IA el diseñar un agente inteligente o racional que opere o actúe adecuadamente en sus ambientes. ¿Esto qué significa? Esto significa que el agente debe hacer siempre lo correcto de acuerdo a sus percepciones y que emprenderá la mejor acción posible en una situación dada. La racionalidad dependerá de la secuencia de percepciones, todo lo que la gente ha percibido hasta ahora. La medida de éxito elegida. Cuanto conoce el agente del ambiente en que opera y las acciones que la gente esté en condiciones de realizar. Un ejemplo presentado en Russell Norvin es considerar un taxi como piloto automático. Taxímetro reemplazado por un agente inteligente. En este ejemplo podemos distinguir los siguientes elementos en relación al agente. Percepciones, metas, ambiente. Percepciones, vídeo, acelerómetro, instrumental del tablero, sensores del motor. Metas, la seguridad, llegar al destino, maximizar ganancias, obedecer las leyes, satisfacción del cliente. El ambiente, calles urbanas, avenidas, tráfico, peatones, clima, tipo de cliente. Si ahora se considera un agente recomendador de turismo en la web, en este caso se tendría percepciones y metas. Percepciones, sitios web visitados por usuarios, consultas realizadas, compra de pasajes y servicios, etc. Y como metas, el vender productos turísticos, promover un destino, satisfacer al usuario. Gordon Jennings en 1995 definen a un agente como un sistema de computación situado en algún entorno, que es capaz de una acción autónoma y flexible para alcanzar sus objetivos de diseño. De esta definición se desprenden que en un sistema de software o hardware son las siguientes propiedades fundamentales. Autonomía, habilidad social, reactividad y proactividad. Autonomía, el actuar sin intervención-control. Es un sistema autónomo, es capaz de actuar independientemente, exhibiendo control sobre su estado interno. De la habilidad social, el lenguaje de comunicación. Este es la capacidad de interacción con otros agentes, posiblemente humanos, a través de algún tipo de lenguaje de comunicación de agentes. Reactividad es la percepción-acción. La mayoría de los entornos interesantes son dinámicos. Un sistema reactivo es aquel que mantiene una interacción continua con el entorno y responde a los cambios que se producen en él en tiempo de respuesta adecuado. Y de la proactividad, que esto es lo que va dirigido a la meta, que toma iniciativa. Esto generalmente se espera que un agente haga cosas para nosotros. Un sistema proactivo es aquel que genera e intenta alcanzar metas. No es dirigido solo por eventos. Toma iniciativa y reconoce oportunidades. Hablemos de modelos abstractos de agentes. Siguiendo a Weiss, 1999, se puede formalizar a continuación un modelo abstracto de agente que con ciertas variantes puede modelizar distintos tipos de agente. Primero, se asume que el entorno de agente puede caracterizarse por un conjunto numerable de estados, entorno. Las acciones que el agente puede realizar están representadas por otro conjunto de acciones. Luego, un agente estándar puede definirse mediante una función que mapea la secuencia de estados-acciones. Intuitivamente puede verse que este tipo de agente decide qué acción realizar en base a su historia, experiencias pasadas. El comportamiento no determinista del entorno puede modelarse mediante una función, que toma el estado actual del entorno y una acción, que ejecuta el agente y los mapea a un conjunto de estados del entorno. Si todos estos conjuntos tienen un solo estado, el entorno es determinista. Hay agentes que no toman sus decisiones respecto a su historia, sino que basan solo en el estado actual del entorno. Estos agentes suelen denominarse puramente reactivos y pueden representarse mediante una función que va de cada estado del entorno a una acción. Un ejemplo simple de este tipo de agente es un termostato de un tanque al que debe mantenerse en cierta temperatura, T.
Si la temperatura percibida es menor a T, el agente activará el calentador. En caso contrario, no hará nada. Este modelo abstracto de agente no nos conduce a su implementación, ya que no se especifica cómo desarrollar la función acción. Se deberá considerar un refinamiento de este modelo y tomar decisiones de diseño para poder desarrollar agentes concretos. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la habilidad del agente de obtener información de su entorno. Esto se puede representar mediante una función, que va desde los estados de entorno al conjunto P de percepciones. En los agentes que tengan alguna estructura interna de datos, agentes basados en estados, se considera que la decisión de la acción a tomar dependerá al menos parcialmente de estos estados. Por ejemplo, sea ahí el conjunto de los posibles estados internos. La función selección de la acción puede definirse para estos agentes como acción al conjunto de posibles internos igual acción. Se pueden citar ejemplos de agentes triviales como un termostato o en UNIS. Actualmente hay muchas implementaciones de agentes inteligentes, entre las cuales podemos mencionar agentes planificadores de vuelos, de interfaz, recomendadores, agentes para comercio electrónico, entre otros. Roosevelt, Norvin, 2009, presentan distintos tipos básicos de agentes que concuerdan con estos modelos planteados. Agentes reactivos, de actitud refleja. Y agentes con estado interno, informados de lo que pasa. También plantean modelos de razonamiento más complejo, pero que tienen un comportamiento más flexible. Y agentes basados en metas o en una medida de utilidad. Bolbrich, Janik, 1995, presentan también una noción más fuerte de agente, donde además de las propiedades de un agente mencionadas anteriormente, se agregan nociones mentales como actitudes de información, que es el conocimiento, las creencias, y proactitudes, deseos, intenciones, obligaciones. Esta noción de agente se verá representada claramente en algunas de las arquitecturas que se describirán en la próxima sección. Arquitecturas de agentes. Con el fin de dar a los sistemas multiagente un soporte formal, se han propuesto diversas teorías y arquitecturas de agentes. Las teorías de agentes son esencialmente especificaciones del comportamiento de los agentes expresadas como propiedades que los agentes deben satisfacer. Una representación formal de estas propiedades ayuda al diseñador a razonar sobre el comportamiento esperado del sistema. Las arquitecturas de agentes representan un punto medio entre la especificación y la implementación. En ellas se identifican las principales funciones que determinan el comportamiento del agente y se definen las interdependencias que existen entre ellas. Luego esas arquitecturas se implementarán en un lenguaje de programación adecuado con el fin de desarrollar agentes concretos para la aplicación deseada. Las teorías del agente basadas en un enfoque intencional son las más utilizadas y estudiadas. Estos enfoques se basan en una psicología popular, mediante el cual se predice y se explica el comportamiento humano a través de la atribución de actitudes. Por ejemplo, a la hora de explicar la conducta humana, a menudo es útil y común hacer declaraciones como la siguiente. Jorge tomó su abrigo porque creía que iba a ser frío. Pedro trabajó duro porque quería recibirse. En estos ejemplos, los comportamientos de Jorge y Pedro se pueden explicar en términos de sus actitudes como creer y querer. Se ha utilizado el término de sistema intencional para describir entidades cuyo comportamiento puede ser predicho por el método de atribuir ciertas actitudes mentales, tales como creencia, deseo y la visión racional. Cuando el proceso del sistema subyacente es bien conocido y comprendido, no hay razón para tomar una postura intencional, pero no es lo que ocurre en muchas aplicaciones. Las nociones intencionales son herramientas de abstracción que proporcionan una forma familiar de describir, explicar y proceder del comportamiento de un sistema complejo. Considerando que un agente es un sistema que está convenientemente descrito por un sistema intencional, vale la pena evaluar cuáles son las actitudes apropiadas para representar a un agente. Las dos categorías más importantes son las actitudes de información, por ejemplo, conocimiento y creencias, y actitudes, deseos, intenciones, la obligación, etc.
Las actitudes de información están relacionadas con el conocimiento o creencias que la gente tiene sobre el mundo, mientras que las proactitudes son las que de alguna manera orientan las acciones de los agentes. Las actitudes de ambas categorías están estrechamente relacionadas y gran parte del trabajo de las teorías de agentes consiste en esclarecer las relaciones entre ellas. Parece razonable que un agente debe estar representado en términos de al menos una actitud de información y una proactitud. Se necesita un marco lógico capaz de establecer cómo los atributos de agencia están relacionados, cómo se actualiza el estado cognitivo de un agente, cómo afecta el ambiente a las creencias del agente y cómo la información y proactitudes del agente lo conducen a realizar acciones. Considerando ahora el área de arquitectura de agentes, este campo representa el paso desde la especificación hasta la implementación. Se abordan cuestiones tales como las siguientes. ¿Cómo se va a construir sistemas informáticos que satisfagan las propiedades especificadas por un particular teoría de agentes? ¿Cómo el agente se puede descomponer en la construcción de un conjunto de módulos componentes y cómo estos módulos deben interactuar? ¿Qué estructura de software y hardware son apropiadas? Miles, en 1991, definió una arquitectura de agentes como una metodología específica para la construcción de los agentes. En él se especifica la forma en la que la agente puede descomponer en la construcción de un conjunto de módulos componentes y cómo estos módulos deben interactuar. El conjunto de los módulos y sus interacciones tiene que dar una respuesta a la cuestión de cómo los datos de los sensores y el estado mental actual del agente determinan las acciones y el futuro estado mental del agente. Distintas arquitecturas de agentes. Existen diferentes propuestas de clasificación de las distintas arquitecturas de agente. Siguiendo a Borgrim en 2009 se presentan los lineamientos de 4 clases de arquitecturas, las cuales no son ni exhaustivas ni excluyentes, y luego se detallan la arquitectura PRS y los modelos de agentes BDI. Arquitecturas basadas en la lógica, agentes deductivos. Una forma clásica de construir agentes sigue la línea tradicional del IA de desarrollar sistemas inteligentes basados en una representación simbólica de su entorno y de sus deseos, que permita realizar una manipulación de esta representación. Estos agentes toman decisiones a través de razonamiento lógico, basado en la coincidencia y la coincidencia de patrones y la manipulación simbólica. La idea de desarrollar agentes deductivos como demostradores de teoremas es atractiva y se ha implementado en algunos agentes. Sin embargo, hay algunos problemas que deben resolverse. Por ejemplo, ¿cómo trasladar el mundo real a una descripción simbólica certera y adecuada, en tiempo adecuado, y la complejidad computacional de los demostradores de teoremas, lo que pone en duda la efectividad de estos mecanismos en entornos de tiempo restringidos? De las arquitecturas reactivas o agentes reactivos, diremos que éstas plantean diferentes alternativas al paradigma simbólico y proponen una arquitectura que actúa siguiendo un enfoque conductista con un modelo estímulo-respuesta. Las arquitecturas reactivas no tienen un modelo del mundo simbólico como elemento central de la representación del conocimiento y no utilizan razonamiento simbólico complejo. La inteligencia y el comportamiento racional son el producto de la interacción que el agente mantiene con el medio y la conducta inteligente emerge de la interacción de varios comportamientos simples. Una de las arquitecturas alternativas más conocida es la arquitectura de subsunción. Hablemos de arquitecturas en capas, agentes híbridos. Muchos investigadores han argumentado que ni un enfoque completamente reactivo o deliberativo es adecuado para la construcción de agentes. Teniendo en cuenta el requisito de que un agente debe ser capaz de un comportamiento reactivo y proactivo, un enfoque interesante consiste en la creación de subsistemas separados para hacer frente a estos tipos de comportamientos. Una clase de arquitecturas en las que los subsistemas definidos se organizan en capas jerárquicas y que interactúan implementa esta idea. En este enfoque, un agente se define en términos de 2 o más capas, para hacer frente a las conductas reactivas y proactivas respectivamente. Ejemplos de las arquitecturas de capas son la arquitectura de Ferguson-Turing Machines, de capas horizontales, donde todas las capas tienen acceso a los datos del entorno y a realizar acciones en el entorno. Y de Muller-Inter-Rapp, capas verticales de 2 pasadas, donde una capa tiene el acceso a los datos del entorno y a realizar acciones en él. Hablemos de arquitecturas de razonamiento práctico, agentes PRS y agentes BDI.
Es un modelo de agente que decide momento a momento qué acción seguir en orden a satisfacer los objetivos. Esta arquitectura incluye dos importantes procesos: deliberación, que decide en cada caso qué objetivos perseguir, y razonamiento de medios fines, means end, que determina la forma en que se alcanzarán dichos objetivos. Luego de la generalización de los objetivos, el agente debe elegir uno y comprometerse a alcanzarlo. Los objetivos que decide alcanzar son sus intenciones, las cuales juegan un papel crucial en el proceso de razonamiento práctico. La arquitectura BDI es una de las más relevantes dentro de esta línea y fue originada por el trabajo Rao George. Esta arquitectura está caracterizada porque los agentes están dotados de los estados mentales que representan las creencias, deseos e intenciones, incluyendo las correspondientes estructuras de datos. Hablemos de ellas. Las creencias, beliefs, representan el conocimiento que la gente tiene sobre sí mismo y sobre el entorno. Los deseos, desires, son los objetivos que la gente desea cumplir. Y las intenciones, intentions, se puede considerar como un subconjunto de deseos consistentes entre sí, que la gente decide alcanzar. Las intenciones derivan en las acciones que ejecutará el agente en cada momento. El proceso de un agente BDI se ilustra en unos esquemas. Un conjunto de creencias actuales, BEL, una función de revisión de creencias, BRF, que toma la entrada sensada, y el estado actual de creencias del agente para determinar un nuevo conjunto de creencias. Dentro de los modelos de agentes, el modelo BDI es uno de los más difundidos y estudiados, y hay varias razones que contribuyen a su importancia. El lector puede ver un análisis de su evolución en Georges et al. 1999. Por un lado, esta arquitectura está provista de componentes esenciales, que le permiten abordar aplicaciones del complejo mundo real, ya que suelen estar situados en entornos dinámicos e inciertos. Por otra parte, el modelo BDI es también interesante porque se han realizado sobre él un gran esfuerzo para su formalización a través de las lógicas BDI. Además, la importancia del modelo no se suscribe al marco teórico, sino que se han presentado diferentes plataformas que implementan esta arquitectura. Entre las implementaciones podemos mencionar, por ejemplo, a Irma, Bratman, Distribute, Edemars. En el modelo BDI, sus distintas variantes y muchas de sus implementaciones están construidas sobre lógicas bivaluadas. Estos presentan limitaciones al momento de representar mundos inciertos, ya que carece de una forma de representar una estimación acerca de la incertidumbre, la posibilidad, probabilidad, etc., de que el mundo planteado sea el real. Esto ha llevado a proponer en un modelo graduado que mejore la performance de la gente utilizando grados en las actitudes mentales, BDI. Agentes de razonamiento procedural, PRS. La arquitectura PRS fue quizás la primera arquitectura basada en el paradigma BDI. Esta se ha convertido en una de las más conocidas y ha sido utilizada en distintas aplicaciones. Un agente con arquitectura PRS trata de alcanzar cualquier meta que se proponga basándose en sus creencias sobre el mundo, el entorno. También puede simultáneamente reaccionar ante la ocurrencia de algún nuevo evento. De esta forma, en un agente PRS los comportamientos de tipo dirigido por los objetivos y dirigido por los eventos pueden ser fácilmente integrados. Estos sistemas consisten en un conjunto de herramientas y métodos para la representación y ejecución de planes. Estos planes o procedimientos son secuencias condicionales de acciones, las cuales pueden ejecutarse para alcanzar ciertos objetivos o reaccionar en situaciones particulares. Una arquitectura PRS consiste básicamente de los siguientes componentes: la base de creencias, conjunto de objetivos, librería de planes o procedimientos y estructura de intenciones. La base de creencias, beliefs, actuales sobre su entorno, la cual es actualizada para reflejar cambios. El conjunto de objetivos o deseos actuales, goals, alcanzar. La librería de planes o procedimientos que describen secuencias particulares de acciones y pruebas que pueden realizarse para alcanzar ciertos objetivos o para reaccionar ante ciertas circunstancias. Y por último, la estructura de intenciones, que consiste de un conjunto ordenado, parcialmente, de todos los planes elegidos para la ejecución. En cada ciclo de este intérprete recibe nuevos eventos y objetivos internos. Selecciona un plan, procedimiento, apropiado teniendo en cuenta los nuevos eventos, objetivos y creencias. Ubica el plan dentro de la estructura de intenciones, el grafo, y elige un plan, intención,
en la estructura y finalmente ejecuta un paso del plan activo. Esto puede resultar en una acción primitiva o en la formulación de un nuevo objetivo. El sistema interactúa con el entorno a través de su base de conocimientos y de las acciones básicas o primitivas. Las estructuras básicas de un agente PRS pueden tener distintas representaciones dependiendo de la plataforma elegida. En general, la lógica utilizada para la representación de conocimiento es muy similar para todas las implementaciones. Lenguajes de agentes. Luego de que se ha definido una arquitectura de agente de cara a su implementación, surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo deben programarse estos agentes? ¿Cuáles deben ser las primitivas para esta tarea? ¿Y cómo es posible hacer que estos lenguajes provean un marco efectivo? Se han planteado distintos lenguajes que permiten programar sistemas computacionales en términos de los de concepto desarrollados en los distintos modelos formales de agentes. Si bien se puede programar agentes utilizando lenguajes de programación de propósito general, podemos destacar los siguientes lenguajes orientados a agentes. El Agent, el Concurrent, de la familia PRS, que hay una variedad de lenguajes entre los que se pueden mencionar JSON y Opens. En la próxima sección se presentarán los componentes principales de JSON como un ejemplo de lenguaje para especificar agentes. Hablemos de él. Un lenguaje para desarrollar agentes. Introducción a JSON. En esta sección se hará una reseña de los conceptos más importantes de la herramienta JSON, como un ejemplo de plataforma que permite diseñar agentes PRS. Si bien JSON puede usarse mediante una integración con sistemas multiagentes, como por ejemplo utilizando Jade, este trabajo se centrará en el comportamiento individual de los agentes. El lenguaje interpretado por JSON es una extensión del lenguaje para especificar agentes, AgentSpeak, el cual es una extensión eficiente de la programación lógica para sistemas BDI. Los tipos de agentes especificados con AgentSpeak son referidos a veces como sistemas de planificación reactivos. JSON, a comparación de otros sistemas para desarrollar agentes BDI, posee la ventaja de ser multiplataforma, al estar desarrollado en un lenguaje Java. Está disponible su código open source y es distribuido bajo la licencia GNU-LGPL. Además de interpretar el lenguaje, AgentSpeak-L original posee las siguientes características. Negation fuerte de fórmulas, manejo de planes de falla, comunicación entre agentes, anotaciones en las creencias, soporte del desarrollo de entornos programados en Java, anotaciones en las etiquetas o labels de los planes que pueden ser usados por funciones selectoras modificadas o extendidas, posibilidad de correr un sistema multiagente distribuido sobre la red, extensible, funciones selectoras, funciones de verdad y la arquitectura completa, librería de acciones internas esenciales y acciones internas extensibles por el usuario, programadas en Java. Arquitectura de un agente en AgentSpeak. Un agente en AgentSpeak-L es creado especificando un conjunto de creencias, beliefs, y un conjunto de planes, plans. Otros elementos relevantes son los objetivos del agente y los eventos disparadores que sirven para representar la parte reactiva de un agente. Creencias. Estas representarán las creencias del agente respecto a su entorno. Un átomo de creencia, belief atom, es un predicado de primer orden. Los átomos de creencias y sus negaciones son literales de creencia. Un conjunto inicial de creencias es tan solo una colección de átomos de creencia. Objetivos. Representarán los objetivos del agente, AgentSpeak-L, y distingue solo dos tipos de objetivos, Achievement Goal y Test Goal, y estos dos son predicados prefijados por los operadores. Evento disparador. Define qué eventos pueden iniciar la ejecución de un plan. Un evento puede ser interno, cuando un subobjetivo tiene que ser logrado, o externo, cuando es generado por actualizaciones de creencias debido a una percepción del ambiente. Hay dos tipos de eventos disparadores relacionados con el hecho de que agregan o quitan actitudes mentales, creencias u objetivos. Estos son prefijados por más y menos, respectivamente. Planes. Estos son acciones básicas que un agente puede realizar sobre su ambiente. Estas acciones están también definidas como predicados de primer orden, pero con símbolos especiales, llamados símbolos de acción, usados para distinguirlos de otros predicados. Un plan está formado por un evento disparador, denotando el propósito del plan, seguido por una conjunción de literales de creencia representando un contexto. Para que el plan sea aplicable, el contexto debe ser una consecuencia lógica de las actuales creencias del agente. El resto del plan es una secuencia de acciones básicas o subobjetivos que el agente tiene que lograr o testear cuando el plan es elegido para su ejecución.
Semántica informal. El intérprete de agente SPI también maneja un conjunto de eventos y un conjunto de intenciones que será la lista de acciones que el agente decide ejecutar. Su funcionamiento requiere tres funciones de selección. La función de selección de eventos, SE, que selecciona un solo evento del conjunto de eventos. Una función de selección de opciones, SO, que selecciona un plan del conjunto de planes aplicables. Y por último, una función de selección de intenciones, SI. Estas funciones selectoras pueden definirse según el comportamiento de cada agente que las utilice. En cada ciclo de interpretación de un agente se actualiza la creencia del agente y con ello la lista de eventos que puede ser generado por una percepción del ambiente o por la ejecución de intenciones, lo cual produce un evento interno. Se asume que las creencias son actualizadas por las percepciones. La función de revisión de creencias no es parte del intérprete, pero es un componente necesario de la arquitectura del agente. Caso de estudio. Se presenta un caso de estudio que muestra el potencial de esta plataforma para el desarrollo de agentes. Por ejemplo, se desea modelar un agente supervisor de un horno rotativo, utilizado para la función de metales. El horno además posee un motor que le permite girar lentamente alrededor de su eje principal. Este tipo de hornos es utilizado para la fundición de cobre, latón, bronce y aluminio. El agente debe analizar constantemente tres variables fundamentales en la operación del horno: temperatura del horno, presión de los gases en el interior del horno, vibración del motor de rotación. Para esta tarea se cuenta con tres sensores estratégicamente situados. En este contexto se implementará un agente de supervisión que contará con las lecturas de los tres sensores y a partir de las mismas deberá tomar acciones preventivas. Por lo tanto, los sensores abastecerán al agente de creencias sobre las lecturas y su grado de certeza asociados, los cuales dependerán de las precisiones de los instrumentos utilizados. Estas precisiones pueden variar de acuerdo al rango de valores de las variables en los cuales el horno está trabajando. En base a la lectura de los sensores y las acciones preventivas se modelarán los planes del agente. En un momento de tiempo, T1, el horno se encuentra trabajando a una temperatura de 700 grados, una creencia, B1, a una presión de 80 bares, B2, y a un nivel de vibración de 8, B3. Los hechos sensados ingresarán de acuerdo a la sincronización de los lectores. El agente, además de poseer acciones de supervisión de acuerdo a la lectura de los sensores, también, si la lectura de temperatura supera los 300 grados, se deberá tomar la medida de encender el ventilador para que el horno comience a enfriarse. Esta acción se encuentra modelada en el plan P1, alerta temperatura. Si la temperatura supera los 600 grados, el horno comienza a operar en un estado crítico de temperatura, por lo cual se debe apagar el horno para lograr un enfriamiento total. Esta acción se encuentra modelada en el plan P2, urgencia de temperatura, y posee mayor relevancia que el plan P1. Para el caso de la variable presión, si la lectura supera los 35 bar, se deberá cerrar una válvula de inyección del horno, el plan P3, y si la presión supera los 70 bares, se deberá encender una alarma general, dado el peligro de la explosión en el horno, y se deberán tomar medidas de precaución, el plan P4. Las fallas de presión son las causas más frecuentes de accidentes, por lo cual el control de esta variable es la más relevante para este sistema de horno. También se deberá supervisar el trabajo del motor de rotación del horno a cierta cantidad de tiempo de trabajo que empieza a sufrir el desgaste de sus piezas, por lo cual comienza a producir un nivel elevado de vibración. Para evitar una rotura inminente del motor a un nivel superior de vibración 8, se procede con el frenado del mismo, el plan P5. El agente supervisor se especificará en Hudson mediante una base de creencias y un conjunto de planes iniciales. B1. Sensor térmico 700, B2, sensor presión 80 y B3, sensor vibración 8. Las creencias del agente generan el conjunto de eventos y los planes iniciales forman la librería de planes del agente. Los eventos se evalúan en el orden que ingresan en el sistema. Los principales pasos de la ejecución para este ejemplo se resumen. Primero, se tomará el evento generado a partir de B1, dado que la selectora de eventos toma el primero. 2. El evento unifica con los eventos disparadores de los planes P1 y P2, con lo cual los convierte en los mismos en relevantes. 3. Los planes P1 y P2 unifican el contexto contra B1, con lo cual se generan dos opciones a partir de los planes. 4. La selectora de opciones seleccionará la primera opción, que es la generada por P1, y se crea una intención. 5. Se ejecuta la acción de la intención generada a partir de PS1. Prende ventilador. 6. Se selecciona el segundo evento, que es el generado a partir de B2. 7.
El evento unifica con los elementos disparadores de los planes P3 y P4, con lo cual los convierte en relevantes. 8. Los planes P3 y P4 unifican el contexto contra B2, con lo cual se generan dos opciones a partir de los planes. 9. La selectora seleccionará la opción de P3 por ser la primera y se crea una intención. 10. Se ejecuta la acción de la intención generada a partir de P3. Cierra la válvula. 11. Se tomará el evento generado a partir de B3. 12. El evento unifica con el evento disparador de P5 y lo convierte en relevante. 13. El plan P5 unifica el contexto contra B3 y se agrega a los planes aplicables. 14. La selectora de opciones toma la primera entre las opciones P5. 15. Se ejecuta la acción de la intención generada en la base a P5, frena motor. Luego, para este caso, el orden de las acciones resultantes a ejecutar por el agente es prende, ventilador, cierra válvula y frena motor.